Entonces, estamos viendo los parámetros de funcionamiento, ya vimos como 5. El último es la protección IP. Veamos la placa, a ver, en esta placa que puse como ejemplo. Esta tiene un IP55 y esta placa tiene un... ¡Qué bueno! Aquí no hay IP. No 1. Le voy a dar 2 puntos. Si alguien sabe en 10 segundos por qué aquí no hay IP. Ya Rofel Tumiri tiene un punto. Dos puntos. 10, 9, 8, 7, 6. Está por 5. Clase ahí, creo. ¿Qué? Por clase dice, ¿no? No es lo que yo estoy preguntando. Ahí dice varias cosas. ¿Por qué no tiene IP? 5, 4. ¿Perdón? Tiene. 3, 2. Puede ser porque no necesita comunicarse directamente con un controlador. La protección no tiene nada que ver con el controlador. La protección es contra el agua y el polvo, ¿no ves? Ingeniero, ¿no tiene grado IP porque fue rebobinado el motor? ¿Fue ensamblado de nuevo? No. Cuando se ensambla, igual usted arma la carcasa, pone la tapa, la contratapa y la brida. Igual queda armado. Igual tiene protección. Aunque para hacer sería protección del motor, por garantía del fabricante pierde la protección, pero eso es como teórico. Ya. ¿Por qué no tiene protección? Y esto es, me adelanto a la explicación de la próxima clase. ¿Por qué en esta placa, toda la pantalla, ya? ¿Por qué acá sí tiene IP y acá no tiene IP? La respuesta por 2 puntos es por el estándar y la norma. Este motor es estándar IEC. Más un ratito, al final van a ver ustedes el cuarto concepto fundamental de este tema. Pero esto es un motor bajo el estándar IEC. Fíjense donde está el número 25, ahí abajo. ¿Alcanzan a ver en la parte derecha superior? Ese es el estándar. International Electric Commission. Eso significa IEC. Este motor no es IEC. Este motor está bajo el estándar NEMA. ¿Escucharon hablar alguna vez NEMA? NEMA, National Electric, bueno, ¿para qué lo voy a decir en inglés? Es la Asociación de Productores de Estados Unidos, de productos eléctricos. Es otro estándar. Y para el estándar americano no se habla de IP, se habla de código y de clase. Y ahí sí lo ven, class and code. Bueno, ahí está. Entonces, y esto ya se los expliqué la semana pasada cuando no hicimos clases, sino expliqué el programa. El tercer punto del el tercer tema del primer capítulo, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, es la diferencia entre los estándares NEMA e IEC. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo eso? Y al final va a quedar un concepto fundamental de los 3 o 4 que ya vimos hoy.
Bien, entonces vimos hasta aquí la protección IP. Esto del IP es puramente estándar IEC, pero ¿por qué hablamos de los niveles de protección contra polvo y agua IEC y no NEMA? Porque así como el motor asíncrono de inducción es el más común, así como los motores de 2 y 4 polos son los más comunes, en Bolivia, en Latinoamérica, el estándar es el europeo, IEC. Pero ustedes van un poquito más al norte, de México para allá arriba, el estándar es NEMA. NEMA, motores NEMA, no IEC. Y ahí cambia todo, cambia la carcasa, cambia la geometría de las bridas. Vamos a ver un poquito ahora de cómo es en IEC. Y no es que vamos a nosotros a ver en detalle cómo es NEMA, solamente vamos a ver las diferencias. Porque no estamos en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá o en Japón para ver NEMA. Entonces, el tipo de carcasa también es más que un parámetro de funcionamiento, es un parámetro constructivo. De hecho, esto lo voy a cambiar porque no. Ya. Es un parámetro constructivo. Ya, es un parámetro constructivo el tipo de carcasa. Esto es la carcasa, ya, antes de leer para que haga más sentido luego. El tipo de carcasa bajo el estándar IEC es una medida que comparten todos los fabricantes de motores bajo el estándar IEC, que es una medida que se da desde la base hasta el centro geométrico del eje. ¿Ya? Este dato, ¿por qué? Porque el tipo de carcasa luego define, como vamos a ver un poquito más adelante, la brida. Y con la brida la tapa. ¿Ok? Entonces, el tipo de carcasa es un dato fundamental en la elección del motor eléctrico, ya que nos permite identificar gran parte de sus dimensiones. Es decir, a partir de la medición de H, que es el parámetro principal de la carcasa, se identifican muchas de las dimensiones de un motor. Ahora, el tamaño de la carcasa es definido por la potencia y la velocidad del motor. Es decir, esta letra H cambia según cada tamaño y hay un rango. Vamos a ver enseguida una tabla, ¿ya? Esta medición va desde la base de soporte del motor hasta el centro del eje. ¿Cómo no si es estándar IEC en milímetros? La altura H es exactamente igual al modelo de la carcasa del motor, tratándose de motores IEC. Entonces, esta distancia uno la ve en tablas, ¿ya? Y a partir de esa tabla uno sabe qué tipo de carcasa corresponde. Ahora, esto va muy rapidito porque son como 8 categorías de carcasa. Hay una que es carcasa abierta, ¿ya? La carcasa abierta permite el flujo libre de aire a través del motor para su enfriamiento. Generalmente tiene rejillas o aberturas que permiten la ventilación. En ese caso estamos hablando de motores que trabajan en ambientes limpios y protegidos, pueden ser IP21 o IP23. El ambiente se encarga y provee enfriamiento. Eso es una carcasa abierta. Ventajas, buen enfriamiento, adecuado por un ambiente limpio y seco. ¿Ya? Ambientes donde no hay polvo, industria de alimentos, industria de remedios, industria química, ahí básicamente porque no hay suciedad ni humedad excesiva. Son ambientes controlados. Segundo, de aquí vamos a ir como de
digamos, de una protección más liviana a extrema protección, que son ya casos de motores a prueba de explosión. ¿Ya? Ejemplo, una estación de compresión de gas, en donde está el conjunto motor compresor. Ahí todos los motores auxiliares y principales, incluso los que están en el puente grúa, que se utilizan una vez cada 2 años, cuando se hace un mantenimiento al motor, todos esos tienen que ser motores a prueba de explosión, porque ahí está, lo que hay es gas, y cualquier mínima chispa, ¿no?, es potencialmente explosiva. Vamos a llegar hasta ese caso. Entonces, segundo, son carcasas cerradas, también conocidas como carcasas totalmente cerradas sin ventilación. TFC, Total Enclosure, bueno, lo que es, pero se refiere a carcasas completamente cerradas sin ventilación, impiden la entrada de polvo, ¿ya? Ventajas: protege contra la entrada de contaminantes, adecuado para ambientes sucios y con mucho polvo, ¿no? En este caso ya estamos hablando de motores, ejemplo, IP55, 56, 65, 66. Cualquiera cumple esa condición. Ahora, si solamente hay polvo, no necesitamos un 66, porque no necesitamos proteger contra el agua, ¿no? Entonces, tercero, carcasa con ventilación forzada. Ya. Aquí estamos hablando de una categoría para aplicaciones especiales, ¿no? Descripción similar a la cerrada, pero con un ventilador externo que nos da aire forzado sobre la superficie del motor para mejorar el enfriamiento. Ahora, el enfriamiento, ¿por qué? Porque a mayor enfriamiento, reducción de la temperatura, mejora de la eficiencia. ¿Ya? Entonces, ventajas: mejor enfriamiento en comparación con una carcasa cerrada estándar, que trabaja en aplicaciones con cargas variables, manteniendo la eficiencia del motor. ¿Ya? Aplicaciones donde se requiere un enfriamiento adicional, como con variador de frecuencia para velocidades bajas. 4, ya alejándonos del polvo, pero viendo aplicaciones donde hay presencia de agua: carcasa a prueba de goteo, ¿ya?, para proteger el motor contra entrada de agua, que gotee desde arriba. Vimos acá en la tabla que incluso se define el ángulo. Ya, ahora esto de la medición del ángulo, yo les decía que ante la duda hay que ir al más alto, ¿no? Que es de todas las direcciones. Si fuera salpicadura será IPX4, y si fuera directamente chorro o bajo la lluvia, IPX5. Carcasa a prueba únicamente de salpicaduras, similar a la prueba de goteo, ¿ya? Donde se utiliza en ambientes industriales con presencia de líquidos, como plantas de procesamiento de alimentos o industria química. En la planta de procesamiento de alimentos, generalmente se lava con agua muy seguido todo, ¿no? O con hidrolavadora. Entonces, ahí, sin pena al motor o con cuidado, la solución está en la elección de una carcasa a prueba de salpicaduras o derechamente a prueba de chorro. Ya viendo los casos particulares para aplicaciones donde hay riesgo, y recuerden que lo que hablamos en la clase pasada, para nosotros los ingenieros, con el riesgo lo que buscamos es proteger las personas y el medio ambiente, y recién después las máquinas. Entonces, cuando una carcasa a prueba de explosión, construida para contener una explosión interna y evitar que las chispas o llamas se escapen y enciendan vapores, gases o polvos explosivos en el ambiente circundante. No solamente acá, no solamente esta es la protección, sino que generalmente se utilizan circuitos de bajo voltaje, ¿ya?
Aplicaciones, industria petroquímica, minería, planta química y cualquier otro entorno peligroso. Luego ya entramos a las carcasas que van a estar sumergidas, ¿no? Para aplicaciones como bombas sumergibles, estaciones de tratamiento de agua, y aquí viene no solamente sumergibles, sino bombas, por ejemplo, sometidas a brutales ataques químicos, como las bombas sumergidas en agua sucia. O sea, las bombas que están sumergidas en, a ver, la palabra en puchi, es el ambiente muy agresivo. Entonces no solamente es la carcasa, sino, digamos, por el hecho de entrada de agua o barro, sino el ataque químico que da a los materiales. Y último, carcasas a prueba de agua, ya esto más cuando están permanentemente sumergidas. Y vuelvo al caso de la mina de litio allá en Potosí. No hay ambiente más agresivo para una bomba centrífuga de pozo que una mina de sal, que una operación de salmuera para una mina de litio. Para que se haya referencia, el cuerpo de la bomba y la carcasa del motor de la bomba, ni qué decir, dentro del cuerpo de la bomba, el impulsor, o sea, todos los impulsores que hay, incluso el acero inoxidable no tolera. El acero inoxidable no tolera. ¿Ya? Se hicieron en la primera etapa de la mina pruebas con bombas alemanas. No voy a decir la marca, pero si quieren alguna referencia, son las que vende Hansa. Con bombas sumergibles de acero inoxidable que luego de 10 a 14 días ya derechamente no impulsaban nada, se retiraba la bomba y el cuerpo de impulsores no había. O sea, es como que hubiera entrado una carcasa vacía, no había nada, absolutamente destruido en menos de 2 semanas. Entonces ahí se empezó a utilizar, porque tampoco se inventó la rueda, la misma solución que se utiliza en las minas de salmuera del norte de Chile, que son una combinación de acero inoxidable 904L más titanio. Y aún así aguantaban meses, ni siquiera un año. Entonces, porque ahí están sometidas a la corrosión y a la abrasión en forma simultánea. Voy a buscar una foto, a ver si la próxima clase me acuerdo. Las fotos las tengo ya en mi archivo, ahí se las muestro. Pero bien, entonces sigamos con las formas constructivas. Definen el tipo de montaje del motor y la forma de acoplarse con la carga. Los motores motor eléctrico estamos hablando, son normalmente suministrados en una forma constructiva bajo el estándar IEC. Estas letras no son inventadas de ningún fabricante, es el estándar IEC, B3L o D. Puede ser motor con patas para montaje horizontal, eje situado a la derecha, viendo de frente la caja de conexión. Fíjense, esa forma constructiva B3LD es una forma en
código de ingeniería de decir, quiero un motor con patas. Va a estar en operación y montaje horizontal. El eje situado a la derecha, viendo de frente la caja de conexión, es decir, arriba. Vamos a ver ejemplos de otras formas constructivas. No sé si la letra chica se alcanza a ver. ¿Sí? Ya, bueno. Bueno, esto lo van a tener en PDF, así que no se preocupen, ustedes van a poder hacer zoom. Fíjense, vamos a partir del lado izquierdo, ¿ya? Tenemos una forma constructiva donde el eje está a la izquierda. Tiene patas, ¿ya? Y tiene una fijación con base. ¿Ok? Luego, y eso es B3RE. Abajo, siguiendo en el extremo lado izquierdo, la forma constructiva sin patas, el eje a la derecha, ya no a la izquierda, y la fijación con brida. Es decir, que la fijación a lo que vaya a impulsar es bridada. Y vamos avanzando. Vamos al último ahora, al del lado derecho. El B14R será una forma constructiva sin patas, punta de eje a la izquierda y fijado con brida FC. Enseguida hablamos de las bridas y su nomenclatura, no es nomenclatura, y su codificación. Ya. Ahora, esto es el estándar IEC, sea el fabricante A, el B o el C. Si hacen bajo IEC, esto aplica. Siguiente parámetro constructivo, ¿ya? Clase de aislamiento. La clase de aislamiento es la especificación de aislamiento térmico, o en otras palabras, donde se establece la temperatura más alta que soportará el aislamiento del motor sin afectar su vida útil. Aquí tenemos tres clases de aislamiento, siempre bajo estándar IEC. B hasta o máximo 135 grados centígrados, F 150 grados centígrados, H 180 grados centígrados. Tómense en cuenta que estamos tomando una escala relativa, ¿ya? Escala relativa. El estándar IEC también menciona esto en escala absoluta, ¿ya? No hay diferencia en el cálculo, pero de pronto, a ver, algún fabricante pone la referencia en centígrados, otro lo pondrá en Kelvin. Los motores estándar son fabricados con clase de aislamiento B, es decir, si no tenemos dato, la clase de aislamiento más probable es la B. Los motores industriales son fabricados con clase de aislamiento F. Opcionalmente, todos son fabricados con una clase de aislamiento H, hasta 180, que proporcionan una vida útil más alta, y esto está vinculado también al nivel de eficiencia. En los tres casos se supone una temperatura ambiente de 40 grados, que no es una temperatura muy común, ¿ya? Eso también da un margen de seguridad. Condiciones de funcionamiento por encima de este valor deben ser tratados en forma especial. Ojo, que no es solo la temperatura la única restricción. Algo también me adelanto un poquito a la clase del próximo lunes.
La altura. La altura afecta a la especificación y selección de un motor. El año anterior a la pandemia, el 2019, ustedes han debido estar entrando a la universidad, ¿no? Estuvimos viendo un proyecto allá en la altura en la ciudad de La Paz. Se alimenta, o sea, allá el agua que distribuyen a la ciudad no viene de ningún pozo. Ya, aquí en Santa Cruz tenemos la bendición de que tenemos muy buena agua y de pozo. Allá no. Allá el agua la obtienen del deshielo de la cordillera. Entonces ahí en arriba hay lagunas. Nieva y ahí es una reserva natural. El problema es que cada vez hay menos nieve. Entonces esas lagunas ya no tienen tanta agua. Pero el espacio de la laguna sirve, y lo que importa más es que la laguna está a una altura que por diferencia de altura no es necesario reimpulsar o presurizar, sino con esa energía potencial se llega con buena presión, más bien se regula la presión. El problema es que esas lagunas cada vez tienen menos agua, entonces de ríos cercanos hay que llevar el agua hasta arriba de la montaña. Y Volinter hizo bastantes de esos trabajos. Entonces se presentó una cosa que había que resolver. Y es que 200 litros por segundo es el caudal que tenemos que subir desde un río hasta una laguna. Estrellani se llama. Ese es un caudal, para que tengan idea, brutal, ¿ya? Muy alto. Pero ¿a qué viene esto? Que esos motores que están impulsando el agua están a 4.000 metros. Entonces, esos motores tienen que entrar en algo que se llama un D-rate. ¿Qué es el D-rate? Es el ajuste por altura. ¿Y por qué? ¿Por qué me acordé de esto? Porque es tan baja la densidad, o sea, hay tan poco oxígeno allá arriba, a 4.000 metros, que aún con ventilación forzada no hay suficiente oxígeno para que enfríe, la densidad es muy baja. Entonces el motor se calienta rapidísimo. ¿Y qué pasa cuando se calienta rápido? Baja el rendimiento, entre otras cosas. Y si se calienta mucho, se quema. Entonces, historia corta del D-rate es que si esos 200 litros por segundo hubiera que hacerlo acá en Santa Cruz, por decirle, necesitaríamos un motor de una potencia de 400 HP. En realidad se utilizaron un bloque de 6 motores. Pero como está allá arriba, 400 no alcanza, tiene que ser de 600. Porque 600 recién tiene el tamaño que consigue enfriar. Entonces, a eso se llama el D-rate. Entonces, esto del efecto de la temperatura que se tiene en la operación, no solamente se corrige por temperatura ambiente donde hace mucho calor, como puede ser en el Chaco, sino también donde no importa el calor, pero la densidad del aire o la presencia de oxígeno es muy baja,
que no se logra enfriar, igualmente tenemos un problema de temperatura. Similar problema tienen los variadores de frecuencia en altura. Hay que hacerles D-rate. Recalco. El sistema de ventilación es responsable por la refrigeración del motor. Ya un motor con una clasificación ISE IP55 cerrado son generalmente suministrados con un sistema de ventilación. ¿Ya? Un motor con grado de protección IP21, los que van a estar en un ambiente cerrado, sin polvo ni nada de agua, ventilación interna. El acrónimo, totalmente cerrado con ventilación externa, en lo que les decía hace rato en inglés, Total Enclosure, bueno, está. Y los ODP, IP21, IP23, aire circula libremente por el motor con ventilación interna. Este caso, si tuviéramos ese mismo motor en la altura, aunque esté en un ambiente sin nada de polvo ni nada de agua, tenemos que ponerle ventilación forzada o hacerlo más grande por la densidad del aire. Y yo como anécdota digo, ¿no? Y luego hay gente que dice que la altura no afecta, si hasta en las máquinas se ve. No hay cómo. Bridas. Ya, las bridas son utilizadas en situaciones donde el acoplamiento del motor es hecho directamente en la máquina. Es decir, según esta clasificación, bajo el estándar IEC, no necesariamente todos los motores son bridados. ¿Ya? Entonces, pero en el caso que tienen bridas, y a eso me refería con la codificación de la brida, que no es algo que vamos a ver digamos, en detalle, ya no es el sentido. Pero sí saber que las bridas más utilizadas son los tipos, siempre bajo el estándar IEC, FF, FC, FCD. Ahora, el tipo de brida define la forma constructiva del motor y viene definida por el tipo de carcasa. ¿Ya? Simplemente para saber como referencia que una brida tipo F va a tener, 4 agujeros con un diámetro que viene por tablas, una relación de diámetro entre el eje interno y el eje externo de la brida, N y P, como se ve ahí, y todo por tablas bajo estándar IEC. Pero fíjense al lado izquierdo de la tabla, ¿qué es lo que está? El número de carcasa. Es decir, esa distancia H, en milímetros, esto que vimos acá, no es cualquier distancia. Los fabricantes toman lo que define la IEC, 63 milímetros, 71 milímetros, 80 milímetros. Y según eso, por ejemplo, para una carcasa 63, una brida FF115 y las medidas serán las que están ahí. De forma que, ¿para qué me sirve esto? Si tengo una bomba punta de eje libre que la voy a poner bridada a un motor y el motor falla y lo saco y ese motor es marca X y tiene carcasa 63, puedo traer un motor marca Y de otro fabricante bajo IEC y que tiene la carcasa 63 y que es con brida, entonces por estándar IEC va a tener una brida FF115 y a la bomba va a acoplar perfecto. Pues ese es el beneficio del estándar que permite, que facilita intercambiar si es que de la marca A y de la marca B
tienen el mismo tamaño de carcasa y fueron especificados con brillo. Para cerrar, y esto queda como pie para la próxima clase. Quinto concepto fundamental, esto es que por algo está en grande, ¿no? Es para que cuando lo estudien. Los motores usados son generalmente, usados a nivel industrial, ¿ya? Son generalmente bajo estándar IEC, salvo que sean especificados como NEMA. Entonces, las diferencias entre el IEC y el NEMA de esos estándares es tema de la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí. Bien. Si no hay más preguntas, vamos al tema que preguntaba su compañero del LMS, la plataforma. Ya. Yo quiero que usemos Moodle. No tenemos acá el Moodle de la universidad, aunque ese Moodle tampoco creo que está funcionando muy bien. Yo pedí a una persona que entiende más sobre la configuración y el levantamiento de un Moodle que me ayude. Lo intenté y hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces, les pido por favor, esta persona ya me está ayudando, que entre hoy no más allá de mañana, y si hasta mañana no resuelvo el Moodle, vamos a tener que pasar al muy simple pero seguro Classroom de Google. Seguro ustedes lo conocen. No es mi idea hacerlo por ahí, me parece muy limitado, pero si hasta el día de mañana no consigo que me resuelvan el tema del Moodle, vamos a subir los materiales. Bueno, me imagino que ustedes ya lo conocen. Eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, próxima clase es el día lunes. Recuerdo que nuestras clases son lunes, martes y jueves. Está todo un poco raro, entonces, mientras no les diga lo contrario, raro en el sentido de que no hay certeza de cómo va a estar la situación. Mientras no les diga lo contrario, nuestras clases serán virtuales. Así que les agradezco su participación de hoy y estamos reencontrándonos el lunes, que cae 5 a las 7 de la noche. Ya, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.